Acabamos de terminar civil. Me arrastraba por ahí en una especie de coma, ya sabes, como un desconcierto emocional. A los 78 años, la vida de Sally Field se ve muy diferente a la deslumbrante carrera que la convirtió en una de las estrellas más queridas de Hollywood. Los fans que crecieron viéndola admiraron sus actuaciones ganadoras del Oscar, o apreciaron sus papeles y a menudo imaginan una jubilación elegante, llena de celebración y comodidad. Sin embargo, la realidad de cómo vive hoy ha provocado conversaciones que son a la vez sorprendentes e inquietantes. Lejos de las alfombras rojas y las luces brillantes, el mundo de Sally ahora refleja luchas y elecciones que muchos describen como tristes, dejando a sus admiradores preguntándose cómo una estrella tan vibrante llegó hasta aquí. La verdad detrás de su vida ahora te sorprenderá por completo. El legado de Sally Field en Hollywood. La historia de Sally Field comienza el 6 de noviembre de 1946 cuando nació Sally Margaret Field en Pasadena, California. Su infancia fue moldeada por cambios familiares que luego influirían en la forma en que abordó la vida con resistencia e independencia. Durante la década de 1950, sus padres se divorciaron. Una dolorosa realidad que la obligó a adaptarse desde temprana edad. Su madre luego se volvió a casar con el actor y especialista Jock Mahoney, quien se convirtió en el padrastro de Sally. Ser parte de una familia conectada con la industria del entretenimiento le dio una mirada más cercana al mundo en el que eventualmente entraría. Aunque también significó crecer en un ambiente lleno de presiones y expectativas. Estos primeros años construyeron la base de su determinación. E incluso en sus reflexiones posteriores, a menudo reconoció que sus experiencias infantiles ayudaron a dar forma a la complejidad y la honestidad que aportó a sus actuaciones. En su adolescencia, Sally ya enfrentaba desafíos que definirían su camino hacia la edad adulta. En 1964, el mismo año en que se graduó de la escuela secundaria, se sometió a un aborto con solo 17 años. En ese momento, el aborto era ilegal y la experiencia no solo fue emocionalmente difícil, sino también peligrosa. Dejó un impacto duradero en ella, uno del que eventualmente hablaría con franqueza mucho más tarde en su vida. La experiencia reveló tanto su vulnerabilidad como su fortaleza, cualidades que se convertirían en sellos distintivos de su actuación. A pesar de esto, Sally siguió adelante. Entre 1962 y 1964 comenzó a asumir pequeños papeles como extra en películas y televisión. Estas primeras apariciones no trajeron fama, pero le dieron la oportunidad de aprender cómo funcionaban los sets y lo que se necesitaría para tener éxito en una industria altamente competitiva. Fue el comienzo de su vida profesional y, aunque modesto, abrió la puerta a mayores oportunidades. Su primer gran avance real se produjo en 1965, cuando consiguió el papel principal en la serie de televisión Geek. El programa contaba la historia de una adolescente californiana amante de la diversión, y la brillante personalidad de Sally la hizo perfecta para el papel. Aunque Geek solo duró una temporada, causó una fuerte impresión tanto en el público como en los ejecutivos de la industria. En 1967, asumió otro papel protagónico en The Flying Nun, una comedia de situación peculiar que se emitió hasta 1970. La serie siguió las inusuales aventuras de una monja que podía volar y se convirtió en una parte reconocible de la cultura pop en ese momento.
Para Sally, sin embargo, el papel fue una bendición mixta. Por un lado, le brindó trabajo constante y la mantuvo en el ojo público. Por otro lado, se sentía creativamente sofocada y le preocupaba que nunca la tomaran en serio como actriz dramática. Más tarde, admitió que este período fue frustrante, ya que anhelaba liberarse de los papeles cómicos alegres y demostrar su profundidad como intérprete. Aún así, The Flying Nun le dio estabilidad en su carrera temprana y la consolidó como un rostro familiar en la televisión estadounidense. Su carrera alcanzó un punto de inflexión en 1976, cuando protagonizó la película para televisión Civil. Asumiendo el exigente papel de una joven con un trastorno de identidad disociativo, Sally ofreció una actuación que sorprendió tanto a la crítica como al público. El papel requería que interpretara múltiples personalidades y lo manejó con profundidad emocional y sensibilidad. Su trabajo le valió un premio Primetime Emmy y, lo que es más importante, la consagró como una actriz seria capaz de manejar material desafiante. A finales de la década de 1970, se consolidó aún más su creciente estatus. En 1977, coprotagonizó con Burt Reynolds en Smokey and the Bandit, una comedia de acción ligera que se convirtió en un éxito de taquilla. La película la presentó a un público cinematográfico más amplio y demostró su capacidad para equilibrar el encanto y el ingenio en la pantalla grande. Pero fue en 1979 cuando realmente consolidó su lugar en la historia de Hollywood. Protagonizando Norma Rae, interpretó a una trabajadora de fábrica convertida en activista sindical, un papel que exigía tanto fuerza como vulnerabilidad. Durante principios y mediados de la década de 1980, Sally continuó expandiendo su carrera con una serie de papeles notables. Apareció en Absence of Malice, Kiss Me Goodbye y Places in the Heart. Este último papel fue particularmente significativo, ya que le valió su segundo premio de la Academia a la Mejor Actriz. Ganar 2 premios Oscar la colocó en un grupo de élite de intérpretes y confirmó que su éxito anterior no fue un accidente. También protagonizó Steel Magnolia, una película que resonó profundamente en el público y mostró su capacidad para aportar calidez, fuerza y humanidad a personajes complejos. La década de 1990 trajo un éxito continuo a medida que hacía la transición a papeles que reflejaban su madurez. En Mrs. Doubtfire, interpretó a la madre atrapada en una lucha familiar, equilibrando el humor con una emoción sincera. En Not Without My Daughter, interpretó a una mujer atrapada en una desgarradora situación de la vida real, ofreciendo otra poderosa actuación dramática. En Forrest Gump, interpretó a la mala madre amorosa y sabia del personaje principal, un papel que se convirtió en icónico por derecho propio. La televisión continuó ofreciéndole a Sally oportunidades para mostrar su talento hasta bien entrados los años 2000. En 2001, ganó otro premio Emmy en horario estelar por su papel como invitada en ER, donde aportó intensidad emocional a su personaje. Luego, en 2007, ganó otro premio Emmy por su papel en Brothers and Sisters, un drama familiar donde interpretó a la matriarca de un hogar complicado. Su carrera posterior ha estado marcada por el reconocimiento a sus contribuciones de toda la vida al entretenimiento. En 2014, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un símbolo de su influencia duradera en el cine y la televisión. En 2019, fue honrada con el Kennedy Center Honor,
uno de los premios culturales más importantes de los Estados Unidos, que reconoce su impacto en las artes. Y en 2023 fue nombrada receptora del premio a la trayectoria del Screen Actors Guild. Este prestigioso honor reflejó no solo su talento, sino también la admiración que se ha ganado de sus compañeros en toda la industria. El abuso, el typecasting y las luchas de Sally Field. La historia de Sally es una de valentía extraordinaria, tanto dentro como fuera de la pantalla. Si bien millones de personas la conocen como una actriz célebre, con una larga lista de actuaciones icónicas, pocos se dan cuenta de las luchas personales que moldearon su vida y su carrera temprana. En sus memorias, reveló una dolorosa verdad que había guardado en privado durante años. De niña, fue abusada sexualmente por su padrastro, el actor y especialista, Jock Mahoney. Esta revelación sorprendió a muchos que habían admirado su trabajo, porque reveló una herida privada oculta debajo de su éxito profesional. Sin embargo, la disposición de Sally a compartir esta parte de su historia demuestra su compromiso de por vida con la honestidad, la resistencia y la supervivencia. El abuso comenzó cuando todavía era una niña, a una edad en la que debería verse sentido segura y protegida. En cambio, la traición vino de alguien dentro de su propia familia, su padrastro, dejándola con una profunda confusión y un sentido de confianza roto. Jock Mahoney era una figura reconocible en Hollywood, conocido por su trabajo en cine y televisión, pero a puerta cerrada, sometió a Sally a una experiencia que dejaría cicatrices de por vida. Durante muchos años, mantuvo el abuso para sí misma, sin hablar de ello públicamente, y enterrando el recuerdo lo mejor que pudo. Como muchos sobrevivientes, el silencio se convirtió en un mecanismo de defensa, aunque también significó llevar el dolor sola. Fue solo décadas después, a través del proceso de escribir sus memorias, que Sally decidió compartir la verdad. Elegir incluir este capítulo de su vida no fue una decisión fácil. Entendió el peso de tal revelación y supo que cambiaría la forma en que la gente la veía tanto a ella como a su familia. Pero al escribir abiertamente sobre el abuso de su padrastro, Sally confrontó un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Explicó que hablar no se trataba de revivir el trauma, sino de recuperar su voz después de años de silencio. Su decisión de contarle al mundo sobre el abuso resonó en muchos, porque demostró que incluso las personas que parecen fuertes y exitosas han soportado luchas que rara vez se ven. El abuso moldeó a Sally en formas que fueron más allá de su vida personal. Le dio una profundidad emocional de la que luego se valió como actriz, pero también la dejó con inseguridades y dudas que la acompañaron en su carrera temprana. Al entrar a Hollywood como una mujer joven, trajo consigo el peso de esas primeras experiencias, incluido un sentido frágil de autoestima y una relación complicada con las figuras de autoridad. Cuando consiguió el papel de Sister Betray en The Flying Nun a fines de la década de 1960, parecía una oportunidad de ensueño. El programa le dio fama instantánea, convirtiéndola en un nombre familiar y asegurando que se la viera regularmente en la televisión. Pero, detrás del éxito, Sally se sintió atrapada, incomprendida y irrespetada por las mismas personas que se suponía que debían guiarla. The Flying Nun fue comercialmente popular, transmitiéndose de 1967 a los 70. Pero Sally admitió más tarde que no disfrutaba el trabajo. Si bien al público le encantó la peculiar historia de una joven monja cuyo hábito le permitía volar, Sally
encontró poca alegría en el papel. En cambio, se sintió rechazada y encasillada, reducida para interpretar un personaje que no reflejaba sus habilidades o su potencial. Recordó sentirse irrespetada por los directores, que a menudo ignoraban sus instintos y la trataban como si tuviera poco que aportar más allá de recitar sus líneas. Para una joven actriz ansiosa por crecer, esta falta de respeto fue devastadora. Reforzó sus sentimientos privados de impotencia y la dejó cuestionándose si alguna vez la tomarían en serio en Hollywood. La experiencia de ser encasillada pesó mucho sobre ella. Aunque estaba agradecida por el trabajo constante, también se sintió sofocada por las limitaciones de su personaje. El público la veía como la monja alegre, casi caricaturesca, pero Sally anhelaba papeles que le permitieran explorar las complejidades de la emoción humana real. El éxito del programa solo hizo que fuera más difícil para ella liberarse. Cuanto más popular se volvía Sister Bertrill, más la industria veía a Sally como una intérprete apta solo para la comedia ligera. Para alguien que sabía que tenía mayor profundidad, el papel era una prisión disfrazada de oportunidad. Su incomodidad en el set de The Flying Nun reflejaba las luchas que había enfrentado en su vida personal. Así como su padrastro le había quitado su sentido de seguridad durante la infancia, su carrera temprana la despojó de un sentido de libertad creativa. Ambas experiencias la dejaron sintiéndose rechazada e ignorada, pero ambas también plantaron las semillas de su determinación para contraatacar. Cuanto más se sentía irrespetada por los directores, más se resolvía de mesas. Debía demostrar que era capaz de un trabajo serio. Cuanto más se sentía atrapada por el typecasting, más anhelaba papeles que la desafiaran y le permitieran mostrar su verdadera capacidad. La osteoporosis de Sally y el incidente de Jimmy Webb. El viaje de Sally Fields a través de la vida siempre ha estado marcado por contrastes, momentos de triunfo profesional, combinados con desafíos profundamente personales. A principios de la década de 2000, seguía siendo una figura respetada en Hollywood, celebrada por su versatilidad y longevidad como actriz. Pero si bien aparecía ante el público como fuerte e imparable, estaba luchando silenciosamente contra algo que podría haber cambiado su vida de manera devastadora. En 2006, justo antes de sus 60 cumpleaños, a Sally le diagnosticaron osteoporosis, una enfermedad ósea que debilita el esqueleto y hace que las fracturas sean mucho más probables. Fue una revelación sorprendente, especialmente porque Phil no había mostrado signos externos de que algo anduviera mal. Más tarde explicó a WebMD que sus huesos parecían estar adelgazando sin ningún síntoma obvio, dejándola con una batalla de salud invisible pero muy real. La noticia de su diagnóstico fue alarmante y personal para Field. No se sorprendió del todo porque sabía que tenía antecedentes familiares de la enfermedad. Ambas abuelas habían vivido con osteoporosis y su madre, la actriz Margaret Field, también la había padecido. Este vínculo generacional pone a Sally en un mayor riesgo. Y aunque los huesos pierden densidad naturalmente a medida que las personas envejecen, la osteoporosis acelera el proceso significativamente. Para muchos, la enfermedad es silenciosa hasta que ocurre una fractura mayor, lo que hace que la prevención y el manejo sean esenciales. La franqueza de Sally sobre su diagnóstico arrojó luz sobre una condición que a menudo está oculta pero que afecta a millones de personas, especialmente mujeres. Al hablar sobre su propia experiencia,
convirtió una lucha de salud privada en una forma de crear conciencia y alentar a otros a tomarse en serio su salud ósea. A pesar de la naturaleza grave de la osteoporosis, Sally abordó la enfermedad con determinación. En lugar de permitir que definiera su vida, se centró en formas de controlar y ralentizar sus efectos. Incorporó vitaminas a su rutina diaria y aumentó su consumo de alimentos ricos en calcio, ambos recomendados para fortalecer los huesos. Igualmente importante, incorporó ejercicios de soporte de peso en su estilo de vida, ya que el movimiento y la resistencia pueden ayudar a mantener la densidad ósea. Estos pasos prácticos reflejaron la resistencia que siempre la había definido tanto personal como profesionalmente. Sorprendentemente, ha evitado complicaciones o fracturas importantes a causa de la enfermedad, lo que demuestra que, con conciencia y disciplina, la osteoporosis no tiene por qué significar renunciar a la calidad de vida. Su historia destacó no solo la fuerza personal necesaria para enfrentar tal diagnóstico, sino también la importancia de la atención médica proactiva a medida que las personas envejecen. La candidez de Sally sobre la osteoporosis también transmitió un mensaje cultural más amplio. Durante décadas, las discusiones sobre el envejecimiento, especialmente para las mujeres, a menudo se habían dejado de lado o se trataban como si fueran algo de lo que avergonzarse. Al usar su propia plataforma para hablar abiertamente, ayudó a cambiar la conversación. Les recordó a las personas que los desafíos de salud no son fracasos, sino simplemente parte de la condición humana. Sus palabras alentaron a muchos a buscar exámenes de detección temprana, a tomar medidas preventivas y a comprender que un diagnóstico como la osteoporosis no significa que la vida deba detenerse. Para Sally, esta disposición a ser honesta sobre su salud fue otro ejemplo de la valentía que siempre había demostrado, ya sea en la pantalla o en su vida personal. Sin embargo, mientras Sally enfrentaba sus desafíos de salud con fuerza silenciosa, sus memorias revelaron más tarde otro momento difícil de su pasado, uno que fue mucho más perturbador y complicado. En su libro, relató un encuentro con el cantautor Jimmy Webb, conocido por su célebre trabajo en la industria de la música. El incidente tuvo lugar décadas antes, durante la década de 1960, cuando Sally todavía era Era una mujer joven que navegaba por el complejo mundo de Hollywood y las relaciones personales. Según su relato, ella y Webb habían estado pasando tiempo juntos y después de fumar un porro, se quedó dormida. Cuando se despertó, encontró a Webb encima de ella, moliendo a otra melodía, como ella lo describió. Para los lectores, este pasaje fue profundamente inquietante, ya que destacó otra violación en la historia personal de Sally. Pero también agregó una perspectiva que complicó la forma en que se percibió el evento. Field explicó que no creía que Webb hubiera actuado por malicia, sino más bien que estaba drogado hasta las cejas. Sus palabras sugirieron que, si bien la experiencia fue perturbadora, no la vio como depredadora de la manera que algunos podrían esperar. En cambio, lo enmarcó como un incidente nublado por la cultura imprudente e impulsada por las drogas de la época. No obstante, el encuentro subrayó la vulnerabilidad que enfrentó como una mujer joven, en un entorno donde los límites a menudo se difuminaban y el respeto no siempre se daba. Cuando se publicaron las memorias, el New York Times se comunicó con Jimmy Webb para que hiciera comentarios. En una respuesta por correo electrónico, Webb dijo que no se le había dado la oportunidad de leer el pasaje sobre él de antemano. Sin embargo,
sí reconoció su historia juntos. Reflexionando sobre su tiempo saliendo en la década de 1960. Admitió que salían, fumaban marihuana y tenían sexo, pero también declaró que había elegido no incluir a Sally en sus propias memorias, porque no quería manchar su imagen. Su respuesta agregó otra capa Shyokushi a la historia, mostrando tanto el reconocimiento de su relación como su propio sentido de responsabilidad al proteger su reputación. El problema de Rafelson y la agitación de Burt Reynolds de Field. Sally Field ha sido admirada durante mucho tiempo como una de las actrices más talentosas de Hollywood. Una mujer cuya carrera abarcó décadas y cuyas actuaciones dejaron una marca permanente en la historia del cine y la televisión. Sin embargo, detrás de la cortina de la fama y el éxito, las propias palabras de Field en sus memorias revelan un viaje mucho más estratificado y complicado. Sus reflexiones sobre los momentos que moldearon su vida personal y profesional no siempre se alinean con la narrativa glamorosa que el público creía. Revelan verdades incómodas, exponiendo tanto la vulnerabilidad como la fuerza de una mujer que navega por Hollywood durante una época en la que la dinámica de poder a menudo se inclinaba fuertemente en contra de las mujeres. Entre las revelaciones más reveladoras se encuentran su inquietante recuerdo de una audición con el director Bob Rafelson y su turbulenta relación con Burt Reynolds. Estos dos capítulos de su vida, aunque muy diferentes en naturaleza, destacan los desafíos que enfrentó al equilibrar su ambición, identidad personal y respeto por sí misma. Uno de los relatos más impactantes proviene de su audición para la película Stay Hungry, de 1976, un drama dirigido por Bob Rafelson. Phil recordó que durante este proceso de audición se le pidió que besara al director para asegurar el papel de Mary Tate Farnsworth. Según su recuerdo, Rafelson afirmó que no podía contratar a nadie que no fuera lo suficientemente bueno besando, haciendo del beso parte de la audición en sí. Para Field, este momento fue profundamente inquietante, no solo por el acto en sí, sino por las implicaciones más amplias que conllevaba. Reflejó el tipo de desequilibrio que las actrices a menudo enfrentaban en Hollywood, donde los límites profesionales podían ser borrados por aquellos en posiciones de poder. El incidente se convirtió en uno de esos momentos que se quedaron con ella, no simplemente como un detalle sobre cómo obtuvo un papel, sino como un ejemplo de lo vulnerable que se esperaba que fuera para avanzar en su carrera. Rafelson, sin embargo, ha negado rotundamente su recuerdo de la audición. Hablando en una llamada telefónica con el New York Times, calificó su versión como totalmente falsa, insistiendo en que nunca había exigido a nadie que lo besara a cambio de un papel. Parecía sorprendido por la afirmación y la descartó como falsa. El choque entre el relato de Field y la negación de Rafelson crea una situación difícil en términos de memoria pública. Por un lado, Field describió su verdad tal como la experimentó, mientras que, por otro lado, Rafelson rechazó la acusación de plano. Independientemente de la perspectiva que uno crea, la historia subraya un hecho innegable. Las mujeres en Hollywood han enfrentado durante mucho tiempo circunstancias en las que se sintieron presionadas, incómodas o comprometidas en la búsqueda de sus carreras. Para Field, se trataba menos de la negación o confirmación de la respuesta de un hombre y más de arrojar luz sobre las experiencias que llevó consigo de esa época. Cuando se considera en contexto, este recuerdo de la audición simboliza algo más que un incidente disputado. Captura el desequilibrio entre aquellos con poder y aquellos sin él, particularmente para las mujeres jóvenes que buscan oportunidades en una industria competitiva. Para Field, que ya se sentía incómoda con el typecasting
y con ser subestimada al principio de su carrera, esta experiencia reforzó la sensación de que el talento por sí solo a menudo no era suficiente. Era un recordatorio de que las presiones externas y las vulnerabilidades personales eran parte del mundo que tenía que navegar si quería tener éxito. Compartirlo décadas después de haber establecido firmemente su legado fue su forma de reclamar la narrativa, asegurando que su historia no se borrara con el silencio. Si bien su viaje profesional fue moldeado por momentos como esta audición, su vida personal también conllevaba luchas que reflejaban la complejidad de su carrera. Quizás ninguna relación en su vida fue tan públicamente celebrada y luego tan privadamente complicada como su romance con Burt Reynolds. En la superficie, su asociación parecía un cuento de hadas. Los dos protagonizaron juntos Smokey and the Bandit y luego Hooper, trayendo su innegable química a la pantalla. Los medios de comunicación abrazaron con entusiasmo su relación, retratándolos como una de las parejas más emocionantes y glamorosas de Hollywood. Para los fans representaban encanto, humor y romance, con la fanfarronería de Reynolds combinada perfectamente con la calidez y el ingenio de Field. Su energía en pantalla parecía traducirse perfectamente en su historia de amor de la vida real, creando una imagen de un vínculo lleno de pasión y alegría. Pero Field reveló más tarde que su relación con Reynolds estaba lejos de la imagen brillante que el público adoraba. Explicó que si bien había una conexión profunda e inmediata entre ellos, la realidad era más preocupante. Reynolds, recordó, tenía una naturaleza controladora que comenzó a pesar mucho sobre ella, lo que podría, parecido confianza o liderazgo en entornos públicos a menudo, se traducía en dominio en la vida privada. Su necesidad de control limitaba su sentido de independencia y la dejaba sintiéndose restringida. Lo que parecía un romance lleno de brillo era, en sus palabras, una relación donde luchaba por mantener su propio sentido de sí misma. Las dificultades se agravaron por la fuerte dependencia de Reynolds de las drogas durante su tiempo juntos. Field recordó en detalle cómo durante el rodaje de Smokey and the Bandit consumió Percodan, Valium y barbitúricos. Junto con estas sustancias, también recibió inyecciones directamente en el pecho, aunque no estaba segura de qué contenían exactamente esas inyecciones. Su dependencia no era ocasional, sino constante, una parte de su existencia diaria. Verlo pasar por esto dejó a Field en un entorno que era impredecible e inestable. El encanto y el magnetismo que hicieron a Reynolds tan querido por los fans fueron eclipsados para ella por la realidad más oscura de sus hábitos y el impacto que tuvieron en su relación. La reciente confesión de Sally Fields sobre su vida. A los 78 años, Sally Field ha alcanzado una edad en la que la mayoría de sus compañeros están disfrutando tranquilamente de su jubilación. Pero su viaje continúa atrayendo la atención del público, y no siempre por las razones que desearía. La misma actriz que una vez capturó el corazón del mundo con sus vibrantes actuaciones en Geek, Norma Rae y Forrest Gump, ahora se enfrenta a un tipo diferente de centro de atención. Uno que se centra en su apariencia envejecida, en lugar de en su notable carrera. A lo largo de los años, ha sido objeto de duras críticas, particularmente en línea, donde los comentarios sobre sus arrugas, su cabello gris y su aspecto natural a menudo han eclipsado sus logros. Field, sin embargo, ha sido sincera sobre su decisión de abrazar el envejecimiento de forma natural.
Ha hablado abiertamente sobre negarse a someterse a procedimientos cosméticos, explicando que quiere vivir en su piel tan honestamente como ha vivido en sus papeles. Aún así, la crueldad de los comentarios públicos ha pasado factura, dejándola soportar una realidad difícil. La misma industria, que una vez celebró su belleza y carisma, no siempre es amable con ella ahora. Su disposición a hablar sobre el edadismo refleja tanto valentía como frustración. Field ha reconocido que los comentarios negativos sobre su aspecto duelen, especialmente cuando se la reduce a su apariencia física, en lugar de ser reconocida por sus décadas de trabajo como una de las actrices más respetadas de Hollywood. Esta dura retroalimentación, particularmente en una era dominada por las redes sociales, se suma a la tristeza de cómo vive ahora. En sus años más jóvenes, trabajó incansablemente para liberarse del typecasting y para ser tomada en serio como actriz. Hoy se encuentra luchando una batalla diferente pero igualmente dolorosa, siendo rechazada por la edad. Para muchos fans, es desalentador ver a una mujer tan talentosa sometida a tal escrutinio público. Para la propia Field, es simplemente otro capítulo en una vida donde la resistencia ha sido probada una y otra vez. Pero el edadismo y las críticas no son las únicas sombras en su historia. Field también ha hablado con dolorosa honestidad sobre una de las experiencias más traumáticas de su juventud: el aborto ilegal al que se sometió a los 17 años. En sus memorias de 2018, In Pieces, y luego en un mensaje de video público, recordó la experiencia como horrible y traumática. Palabras que reflejaban no solo el dolor físico, sino profundas cicatrices emocionales. El año era 1964, casi una década antes de que Roe Wade legalizara el aborto en los Estados Unidos, y las opciones para las mujeres jóvenes eran extremadamente limitadas. Criada en la década de 1950, Field dijo que llevaba un arraigado sentido de vergüenza sobre la experiencia, e incluso ahora, décadas después, admitió que todavía siente su peso. Al compartir su historia, esperaba conectarse con otras mujeres de su generación que habían soportado pruebas similares, e instó a las generaciones más jóvenes a continuar la lucha por los derechos reproductivos. Su relato del aborto es desgarrador. Explicó que cuando descubrió que estaba embarazada, tenía muy poco apoyo de su familia y sintió que no tenía opciones en su vida. Un amigo de la familia que era médico accedió a ayudar, asumiendo un riesgo extraordinario al llevarla a ella, a su madre y a su esposa de California a Tijuana, México, donde podía someterse al procedimiento. El viaje en sí fue aterrador. Su primera vez fuera de su estado natal y su primera vez abordando un avión. Una vez en México, la experiencia solo se volvió más oscura. Recordó que la dejaron cerca de un edificio destartalado y le entregaron un sobre con dinero en efectivo con instrucciones de entregárselo a la gente de adentro. El médico se quedó cerca en caso de que algo saliera mal. Un sombrío reconocimiento de lo peligrosa que podía ser la situación. El aborto en sí, como lo describió Phil, fue más allá de lo horrible y alterador de la vida. No le dieron anestesia, solo unas pocas bocanadas de éter que adormecieron brevemente sus brazos y piernas sin reducir el dolor. Sintió todo mientras se realizaba el procedimiento, la agonía empeorada por el comportamiento del técnico. En uno de los detalles más perturbadores que reveló, dijo que mientras realizaba el procedimiento, el técnico comenzó a abusar de ella. Aunque trató de alejarlo, su cuerpo estaba débil y entumecido por el éter.
La experiencia la dejó con un profundo sentido de vergüenza, un sentimiento que persistió mucho después de que terminó el procedimiento. Cuando terminó, la sacaron corriendo del edificio. Le dijeron que se fuera, que se fuera, que se fuera, como si su presencia allí fuera una amenaza. Recordó el miedo, la humillación y el secreto ilegal que rodeaba el acto. Fue un momento que la cambió para siempre, uno que llevaría en silencio durante años. A pesar del trauma, Field ha expresado su gratitud al médico que arriesgó su licencia al ayudarla. Sin él, creía que podría no haber sobrevivido. Sus acciones, aunque silenciosas, fueron un acto de valentía, y reconoció su papel en salvarle la vida. Mirando hacia atrás, también reconoció cuántas mujeres jóvenes de su generación soportaron pruebas similares, a menudo solas y sin opciones seguras. Al compartir su historia públicamente, quería honrar su dolor tanto como el suyo propio. Y esperaba dar fuerza a otros que continúan luchando por la libertad reproductiva en un momento en que esos derechos están nuevamente bajo amenaza.